Una vez más, buen Padre y Señor Dios de los cielos, nuevamente, Padre Dios, estamos ante tu presencia, Señor Dios. Como siempre, Padre Dios, necesitados, Padre Dios, y tú conoces la condición, Señor, de cada uno de nosotros, Señor Padre. Y Señor, yo te ruego que, Padre Santo, desde lo alto, Padre Santo, venga tu Santo Espíritu, Señor Dios, y que se posesione de cada uno de nosotros, Señor. Y te pido por mi hermano Antonio, Señor Padre, que Señor seas con él, Padre Santo. Seguramente, Padre Dios, que él estuvo orando toda la semana para este día, Señor Dios. Y gracias, Padre Dios, porque pones ese deseo, Señor Dios, para que tu palabra sea expuesta, Señor, a través de su persona, Señor. Úngele, Padre Dios, de lo más alto. Y gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos como siempre lo hacemos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Que el Señor los bendiga. Pues entonces les voy a pedir en un ratito que busquen, lo pueden buscar ahora, Salmo 103, los versículos 1 al 5, y luego les voy a pedir en un ratito que nos pongamos de pie todos y lo vamos a leer juntos. Pero antes quiero hacer mención de eso que regularmente sucede cada año nuevo. Recuerdan ustedes que diferentes personas, por diferentes razones, dicen que van a hacer ciertas cosas. ¿Recuerdan ustedes qué son esas cosas? Propósitos de año nuevo. Propósitos de año nuevo, y se oyen diferentes cosas según la persona es, aunque parece ser que la más popular cada año es y no voy a comer tanto para reducir de peso. Parece ser que eso es algo muy popular, yo escucho entre las gentes, y eso es algo como muy popular, seguramente porque nos preocupa que al final del año comemos mucho, probablemente, en fin. Pero, ¿qué entre ustedes y yo ahora como creyentes? Hace ya algún tiempo atrás, ya estando aquí en Texas, orando y pensando en estas cosas, yo también se puede decir que tomé una decisión, por así decirlo, de año nuevo, aunque ya no era el año nuevo, ya no era la temporada de año nuevo. Pero lo que quise hacer con la ayuda de Dios es que de alguna manera mi vida le diera honra y gloria al Señor. Que lo que el Señor me permita vivir, que eso sea algo notorio. Que no necesariamente continúe mi vida como lo fue desde ese momento en que vine a tomar esa conclusión, esa decisión, que no fuera igual, sino que cambiara, donde de alguna manera mi vida ciertamente honrase al Señor. Y lo que sugiero hacia ustedes, hacia su vida, hacia su diario vivir, es que hagamos también eso mismo. Que busquemos como iglesia que el Señor sea honrado, sea glorificado con nuestra vida, en nuestra vida, con nuestro testimonio, que determinemos darle esa honra y gloria al Señor en todas las diferentes áreas posibles. No quiere decir que eso va a suceder al mismo momento necesariamente, pero que en nuestro corazón esté ese anhelo, ese deseo, que el nombre de Dios sea glorificado. Como ustedes saben, en la actualidad la humanidad, ¿cuál sería un porcentaje que podríamos decir que es pueblo creyente y cuál no, y cuántos no? No lo sé, porque no hay manera de que el creyente sepa cuántos cristianos hay en el mundo. Eso solo lo sabe Dios. Aunque se dicen diferentes números, ¿cierto? Pero en realidad, como Dios es el único que conoce el corazón de las personas, se puede determinar con cierta seguridad que solamente Dios conoce. Pero sí podemos entender una cosa: no somos la mayoría. No somos la mayoría. La población del mundo está yendo como en tiempos pasados, en años pasados, por ejemplo en los días de Noé, antes del diluvio.
Así está yendo la humanidad y nos está afectando a todos. No hay quien haya escapado de la influencia que ejerce un mundo que está caminando sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en el mundo. Eso es la realidad. Entonces le estoy sugiriendo, animando a que procure usted en el lugar donde esté. Procuremos juntos en el lugar donde estemos honrar el nombre del Señor. Ahora sí les pido por favor que estemos de pie por un instante, busquen el Salmo 103 y vamos a leer de los versículos 1 al 5 y lo vamos a hacer todos a la vez, al unísono. Salmo 103, versículos 1 al 5. Son versos cortos, si es que no es una lectura larga. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Dice así, todos a la vez. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Muchas gracias. Tomen su lugar. Que el Señor les bendiga. Ya el hermano oró poniendo este tiempo en las manos del Señor. Así es que proseguimos a lo siguiente. Siempre, en cuanto es posible, siempre procuro tener un título. Y el título es algo muy importante en su vida y en la mía. La palabra gratitud y lo que eso significa. Gratitud. Regularmente se derivan palabras de esa base. Nosotros damos gracias o decimos gracias por diferentes razones. Por ejemplo, creo que cuando usted va a comer los alimentos que el Señor le permite día por día, usted da gracias. Espero que sí. Y cuando usted se prepara durante la noche y piensa en las labores del día siguiente, probablemente usted empieza a pedirle al Señor que le lleve y le regrese a casa con bien. Si tiene hijos, nietos, en fin, usted pide por ellos. Que el Señor los guarde, que los lleve y los prospere y los proteja. Donde ellos se encuentren. Y luego después, en algún momento, usted recuerda que pidió aquello y luego le da gracias al Señor por ello. Si recuerdo bien, apenas un domingo pasado, se mencionaba que en ocasiones en la Biblia se nos dice, bendecid a Jehová. Y cuando nosotros pedimos bendición de parte de Dios hacia nosotros, lo entendemos fácilmente, porque son una serie de cosas las que ustedes y yo necesitamos y que repentinamente de pronto nos encontramos en una cierta necesidad y buscamos la ayuda, la bendición de Dios. Pero que cuando de nosotros se requiere bendecir a Jehová, bendecir al Señor. Bueno, ustedes, como ustedes se han dado cuenta, mejor dicho, ustedes y yo no podemos aportar nada a Dios. No podemos traer ni oro ni plata, que de alguna manera eso sea algo grandioso para Dios, porque al fin y al cabo, Dios es el dueño del mundo, del oro, la plata y de todos los que habitamos en él. Pero cuando se nos dice así en la Biblia, tiene que ver con las palabras que dan honra y gloria al Señor que salen de su corazón. Así de esa manera ustedes somos de bendición, se puede decir, o bendecimos al Señor. En cambio, Él nos bendice con todo aquello que nos es necesario cada día. Bien, gratitud. Es necesario que lo que esa palabra significa no se nos olvide nunca. Que llegue a estar tan arraigado en nuestro corazón y en nuestra mente que de alguna manera, donde estemos, donde vayamos, haya gratitud en nuestro corazón hacia el Señor.
Porque ustedes y yo para este tiempo, yo los veo a ustedes y pienso que ya tienen años en el Evangelio, quizás la mayoría de ustedes. Conocen la realidad de que el Señor y del Señor vienen todas las bendiciones. Ustedes y yo disfrutamos durante el día alimentos, por ejemplo. Y todo aquello vino de la mano de Dios. Antes quizás no lo entendíamos y no lo veíamos de esa manera, pero ahora sí. Ahora sabemos que toda buena dádiva viene de lo alto. Entonces, lo que estoy diciendo, hermanos, es que continuamente esté la gratitud en nuestro corazón hacia Dios. ¿Qué diferencia va a hacer eso en nuestras vidas? Una, nos va a hacer a nosotros más sensibles también a las necesidades de otras personas. Si hay gratitud sincera en nuestro corazón hacia el Señor por lo que el Señor hace en nuestras vidas, entonces eso mismo nos va a hacer más sensibles a las necesidades de otras personas, incluyendo, y que es lo más valioso, el compartir el Evangelio con otras personas. No siempre se puede y no siempre es fácil. Pero esa es una de las cosas que podemos hacer. Pero luego hay otras áreas, básicamente que son de la vida práctica, donde de pronto ustedes y yo sabemos que alguien tiene necesidad de algo y el Señor quiere que nosotros seamos esa persona que da la mano y le ayuda a alguien. Ustedes y yo debemos orar por toda persona que sabemos que tiene necesidad. Y en ocasiones, aunque sea muy general, pero tenemos que orar por toda la nación. Aunque no conozcamos desde luego a todo el mundo, pero debemos orar por la nación entera. Y aún más allá de la nación solamente. Pero luego hay casos específicos donde ustedes y yo, al saber la necesidad de alguien, entonces continuamente estamos trayendo esa necesidad ante la presencia del Señor. Qué bueno y qué bonito va a ser que usted tenga la confianza de presentar aquí su petición, su necesidad, para que los hermanos oigamos y cuando sea el tiempo de oración, traigamos su necesidad ante el Señor. Y esto es beneficioso para todos porque tarde que temprano, ustedes y yo nos vamos a encontrar en una cierta necesidad y vamos a esperar que alguien que escuchó de la necesidad ore delante del Señor. La iglesia debe ser un pueblo que ora, que conoce desde luego las Escrituras. No quiero decir que se lo grabe todo de memoria, pero que tengamos por lo menos una base firme en cuanto a las Escrituras. Y que eso, finalmente, nos lleve a buscar el bienestar los unos de los otros. Bien, aquí enfatiza algo. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es necesario y será necesario que continuamente ustedes y yo tengamos esto en nuestro corazón y en nuestra mente, de tal manera que siempre podamos atribuir toda bendición al Señor, porque de la mano de Dios viene. Ustedes y yo, desde luego que pasamos días y en ocasiones no nos damos cuenta del por qué fue posible para nosotros ir hacia algún lugar, regresar de ese lugar a casa y todas esas cosas como que a veces pasan como inadvertidas. Pero es necesario que no se nos olvide eso. ¿Alguna vez usted ha orado de esta manera? Señor, guárdanos en nuestro camino cuando inicia un viaje quizás y regrésanos a casa con bien. Tiene que haber eso en nuestra mente, en nuestra conciencia, tiene que haber esa gratitud de manera que no se nos olvide. Hermanos, ustedes se recuerdan en el Antiguo Testamento cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto
y Él se presentó a ellos como el único Dios verdadero. Se presentó a ese pueblo de una manera única, porque en ese tiempo, como también hoy, los pueblos tenían muchos dioses, hacían dioses de cualquier cosa. Y si usted piensa, han pasado desde ese tiempo, desde 4000 años y 2000 años, yendo más cerca del tiempo del Señor Jesús para acá. ¿Habrá el mundo cambiado y dejó sus dioses? No. Si algo va en aumento, solo que ciertamente los dioses de los pueblos sí han cambiado. Hoy en día en el tiempo moderno, pues hay varias cosas que han venido a tomar el lugar de Dios en la vida de la persona. Y si de pronto, sin querer, le doy a un clavo ahí, discúlpeme, pero hoy en día una multitud de personas, el teléfono es su ocupación. Ahí ocupa su vida. Aún cuando están trabajando, veo empleados, por ejemplo, estábamos en la tienda Costco, y queriendo y no, pero saca su teléfono y le da unas pasadas y se lo guarda. Entonces, de pronto, aquellas cosas que hoy son modernas, no digo que el teléfono no es útil, desde luego que lo es, pero muchas cosas han cambiado y han venido a ocupar la mayoría del tiempo y el interés de las personas. Ahora, al pueblo de Israel se le instruyó de una manera diferente. Se instruyó a los padres para que luego ellos instruyeran a sus hijos, de manera que los hijos aprendieran y a su vez lo volvieran a repetir a su descendencia, de manera que aquello no se olvidase, sino que aquel pueblo entendiese que quien les hablaba ahora era el único Dios verdadero. Ellos a su vez debían de pasar esa misma herencia hermosa a sus hijos, a sus nietos, de manera que no se olvidase. Y lo hicieron por algún tiempo, pero luego encontramos en la misma escritura que ellos dejaron al Dios de Israel. ¿Y qué sucedió con sus vidas? ¿Qué sucedió con la nación misma del pueblo de Israel? Empezó a decaer. Empezó a decaer moralmente, hasta que finalmente hubo tiempos en los cuales casi parecía desaparecerse por completo. Entonces, para evitar nosotros, hermanos, llegar a un punto donde estemos muy poco conscientes que nuestras vidas, en el aspecto físico, están en las manos de Dios. El beneficio, las bendiciones que recibimos día tras día, vienen de Dios. Y es necesario que nosotros haya pues esa gratitud. Que así como venimos ante su presencia para rogar por algún asunto, así regresemos al Señor en gratitud, en acción de gracias. Donde se leía anteriormente, no voy a ir ahí, pero se leía anteriormente en Lucas, y en ese mismo capítulo 17, hay una narración de 10 personas que estaban leprosos. Y usted conoce, casi seguro que usted conoce que la manera en que las personas trataban en esos días con las personas leprosas es que los echaban fuera. No podían estar viviendo con el resto del pueblo. ¿Por qué? Básicamente porque era muy contagioso. Entonces tenían que estar aparte. Y aun cuando se acercaban a un pueblo o donde había más personas, tenían que gritar ellos mismos: soy leproso, para que los demás supieran y no se acercaran. Y aquí, en esa narración, usted la puede buscar ahí mismo en el capítulo de Lucas, capítulo 17 de San Lucas, dice de 10 de ellos. Y dijeron al Señor Jesús que tuviera misericordia de ellos y que los sanara. Y el Señor Jesús solo les dijo: vayan y preséntense al sacerdote.
y no los tocó ni hizo alguna otra cosa, pero les mandó que fueran. Y todos fueron sanados. Qué curioso, ¿verdad? Qué interesante. Solo tuvieron que hacer lo que les envió a hacer o lo que les mandó y ellos fueron sanos. Pero curiosamente, de los 10, uno regresó. De manera que el Señor Jesús dice, ¿y los 9? Pues ¿dónde están? ¿Qué acaso no eran 10? ¿Y por qué solo uno regresó? ¿Me entiende ahora por qué estoy repitiendo tanto la palabra gratitud? Y que no se nos olvide. Porque con cierta facilidad podemos caer en el error de que se nos olvide lo grandioso del amor de Dios hacia nosotros. Un amor que perdura y un amor que es real todos los días. A diferencia, desde luego, del amor nuestro hacia los demás, que nuestro amor decae por diferentes razones, pero el amor de Dios no. El amor de Dios permanece para siempre. Amén. Dice, Él es quien perdona, versículo 3, tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Consideremos un poquito, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántas veces usted ha estado manejando en un freeway? A estos tiempos no hay ciudad donde usted cruce una ciudad grande que no haya un tráfico terrible. Algunas personas manejan mal y otros manejamos peor. Y se torna peligroso. ¿Y cuántas veces usted ni siquiera se dio cuenta, pero el Señor le libró de un accidente? En algunas veces el Señor nos permite darnos cuenta que realmente nos libró, porque de esa manera es como que nos despierta y nos dice, date cuenta y da honra y gloria al Señor, que fue de la mano de Dios que te libraste. Les voy a contar algo que nos sucedió a mi esposa y a mí. También estaba un hijo nuestro en el carro cuando eso sucedió. Sí recuerdo bien. Él mismo, mi hijo, nuestro hijo, nos invitó a cenar y fuimos. Y eran los días muy lluviosos estando en California. En esos días había mucha lluvia. Y regresábamos del lugar donde habíamos ido a comer o a cenar. Y la lluvia cayó tanto que sobre el pavimento del camino había una capa de agua ya bastante gruesecita. Entonces la mayoría del tráfico íbamos todos 40, 45 millas por hora. En esos caminos el límite era hasta 70, 65. ¿Verdad? Usted sabe que si el límite es 65, uno le da 70. Bien. Pero ese día sí, por precaución, todo el tráfico íbamos 40, 45. Pero de pronto veo un vehículo que viene atrás, lo veo por las luces, que viene a mucha más velocidad que todos los demás, y pasa por el lado derecho de nosotros. Pero se encontró con esa cubierta de agua sobre el camino y empezó a dar vueltas. De tal manera que de pronto, de ir en esa dirección, se dio vuelta y venía exactamente directo contra nosotros. Pero de la misma manera que se había dado esas vueltas, se dio otra vuelta y volvió a ir en la dirección correcta sin tocar a nosotros. Y fue y se estacionó muy bien por al lado del freeway. Yo creo que bien asustada esa persona. Pero esto se lo digo porque ciertamente en muchas ocasiones a usted y a mí rescató del hoyo en nuestra vida. Quiso guardarnos con vida. Quiso guardarnos con salud. Y el propósito de insistir en esto, hermano, es para que ustedes y yo, al ir a casa y empezar la nueva semana, no nos olvidemos, ciertamente, de las misericordias de Dios, de su cuidado continuo. Y el último versículo que leíamos dice,
el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hay muchos aspectos que se podrían tratar en cuanto a esto, pero vamos solamente a mencionar uno. Cuando se trabajan 8 horas o más horas, usted requiere alimento para que pueda mantener su fuerza física. Y qué bueno es cuando logra comer aquello que le es necesario y cómo se siente que la fuerza física regresa. Y usted puede continuar. Y yo puedo continuar. Aún si traemos mal genio por no haber comido, se nos quita. Entonces, es necesario pues considerar esto. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. La explicación va más allá de solamente el alimento, pero es una forma fácil y clara de entender el asunto. El Señor es quien nos rejuvenece, el Señor es quien nos da la fuerza para el siguiente día ir a trabajar. Y toda su vida pasada, o los que están trabajando aún, yo ya me retiré, y qué bueno. Pero recuerdo los días donde continuamente en diferentes horarios, toda la noche, trabajaba. Y qué bueno que el Señor proveyó el alimento, lo que era necesario, y así me devolvió o me continuó dando las fuerzas físicas para poder hacer aquello que es necesario. Hay un pasaje que a mí continuamente lo tengo en la mente y me alegra mucho y me gusta mucho mencionar, en Eclesiastés, en el cual dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hubo tiempo en el cual nos fue necesario trabajar y el Señor nos dio la fuerza. Por la bendición de Dios, aquí en esta nación hay un retiro. Qué cosa más interesante y grandiosa. A los que no han llegado ahí, qué bueno que va a llegar. Porque en el país de donde yo vengo y en la mayoría de otros no hay nada. No hay nada. Usted deja de trabajar y búsquele ver cómo va a comer, porque no hay. En cambio aquí, por la gracia de Dios, sí lo hay. Por lo tanto, hay una razón más de mi parte de tener gratitud, agradecimiento hacia el Señor. Y voy a terminar aquí mencionando algo. Todo esto que mencioné en cuanto a las bendiciones de Dios son cosas grandiosas, increíbles, porque las bendiciones de Dios son hermosas y realmente maravillosas. Le menciono algo sencillo, conocido por todo el mundo, pero le pregunto, al decirlo es como una pregunta, para que usted lo razone y lo piense. Si hay una fruta a la cual a usted le gusta mucho, si la vio esa fruta cuando todavía está en el árbol, yo voy a mencionar para mí un mango. Cuando todavía está en el árbol, va creciendo, inicia verde, pequeñito, va creciendo, y llega a un punto donde empieza a verse un poquito amarillo, por ahí se corta, y finalmente cuando está como debe estar ya maduro, se lo come y es muy agradable el sabor, muy dulce. Pero a lo que quiero llamar su atención es al hecho de que cualquiera de las frutas está conectado al árbol por un cabito, una pequeña parte que es parte del árbol, conecta con aquella fruta, y por medio de ese pequeño cabito pasan los nutrientes que vienen del suelo a través de la raíz, van por todo el árbol y finalmente produce una fruta que es hermosa a la vista, pero muy sabrosa también.
Y digo, qué maravilloso es que Dios preparó eso de esa manera. Porque si uno quisiese ir a las raíces del árbol y buscar esos nutrientes y ese sabor que ese mango tiene, no lo puede hacer. Porque si yo excavo y busco entre las raíces y me tomo un puño de tierra y me lo echo a la boca, no me va a saber a mango. Es tierra. Pero con todo y eso el Señor hizo algo increíblemente grandioso y maravilloso, porque de ese polvo, de esa tierra, finalmente se forma un mango, alguna otra fruta que a usted le guste. Pero sobre todas esas cosas, el perdón de mis pecados y la salvación que hoy tengo en Cristo, eso sobrepasa todo lo demás. Y igual con usted. Porque todo lo que he mencionado, todo es temporal. Pero la salvación que es en Cristo Jesús es para la eternidad. Gloria a Dios. Amén. Y por esa razón, porque usted es salvo, porque usted está en Cristo, es usted una nueva criatura y su salvación perdura. Usted ya la ha empezado a disfrutar, al igual que yo, pero a la verdad todavía no conocemos todo lo grandioso de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque todavía estamos viviendo físicamente. El día que eso ya no sea así, o que el Señor Jesús levante su iglesia, que para estos tiempos, créanmelo, bien pudiera suceder muy pronto. Entonces usted conocerá la grandeza de lo que la Biblia dice, una salvación tan grande. Ustedes y yo no debemos descuidar, no debemos olvidar, pues, una salvación tan grande. Amén. Hermanos, sí les animo mucho, porque cambia mucho nuestra propia actitud, cómo somos, cómo reaccionamos hacia Dios y hacia los demás, dependiendo en qué hay en nuestro corazón. Si hay gratitud, de alguna manera, todo lo que hay alrededor nuestro cambia para bien. Porque cuando hay una cercanía más con Dios, entonces recibimos de Dios, pero luego también somos capaces de dar hacia los demás. Porque uno nunca puede dar lo que no tiene. Así es. Pero en cambio, si viene de parte de Dios a nosotros y lo atesoramos como algo valioso y hay esa gratitud, entonces nosotros mismos venimos a ser ese instrumento útil en las manos de Dios para bendición de alguien más y con alegría lo hacemos. Antes de orar, yo miré que la hermana levantó su mano y pensé que quizás, dije al terminar, quizás quisiera preguntar algo. Hermano, yo quería hablar de los 10 leprosos. Sí. Que los 9 no se salvaron. ¿Quién se salvó por uno? Uno de ellos regresó. Alguien puede físicamente recibir bendición, pero no necesariamente salvación. En las sanaciones que el Señor Jesús hizo, en ocasiones sí se sobreentiende que la persona fue salva también, pero la sanidad en sí, por sí sola, no necesariamente quiere decir salvación. Así es, así es. Eso habría una inquietud, qué bueno que lo menciona. Pues vamos a ponernos de pie y vamos a orar y pues nos vamos a despedir. Y usted sabe en su corazón de que usted tiene necesidad. Usted sabe también quién en derredor suyo tiene alguna cierta necesidad, la cual quizás esa persona no la puede expresar. Una, porque quizás no tenga una relación con Dios. Otra, porque no le es posible por alguna otra razón. Entonces, ya sea que sea usted que tiene una cierta necesidad, la cual quiere o necesita traer delante de Dios y no la tiene que mencionar, o sabe de alguien, sea familiar suyo, quien sea, que tiene una necesidad, yo le voy a pedir que en fe, por un instante, levante su mano
Y así yo voy a orar y que el Señor dé la respuesta, la ayuda que usted necesita. Amén. Ya una vez que haya iniciado orando, usted puede bajar su mano. Señor y Dios, en esta hora damos gracias por el hecho de estar aquí en el templo. Damos gracias, Señor, porque el estar aquí nos renueva, nos fortalece. Usted, Señor, por medio de todo lo que aquí se hace, desde la lectura de su palabra, el estudio de la misma, los cantos, todo eso, Señor, usted lo usa para fortalecernos y aún para fortalecer nuestra fe. Y le damos gracias por todo ello, Señor. Le damos gracias, Señor, porque ciertamente, como en la misma Escritura se nos dice, usted es bueno y para siempre es su misericordia. Y le damos gracias, Señor, y le damos honra y gloria. Ahora, Señor, aquí entre nosotros, sin lugar a dudas, hay ciertas necesidades, ya sea por nosotros mismos o por alguien más. Y había algunas manos que se levantaron. Y usted conoce el corazón y la necesidad específica de la persona que así levantó su mano. Le ruego pues, para honra y gloria de su santo nombre, que usted, Señor, comience a restaurar, comience a traer la solución a la necesidad. Comience, Señor, a usted a abrir nuevas puertas de oportunidad. Comience, Señor, usted a sanar físicamente, emocionalmente. Y en lo que a mí me faltan palabras, usted que conoce a cada uno, que en su misericordia, Señor, toque la vida de cada uno de nosotros. También, Señor, los que estamos aquí, rogamos por aquellos que hoy no vemos, que por alguna razón no pueden estar aquí, no pudieron estar aquí. Rogamos, Señor, para que su poder, su mano de misericordia sea con ellos, puesto que para usted no hay límites por la distancia, ni por el lugar, ni por ninguna cosa. Rogamos, Señor, que usted toque sus vidas y les fortalezca. Sí, Señor. Rogamos por el vecindario que está en derredor. Hay muchas casas, muchas familias aquí. Bendito Señor, rogamos que usted prepare la mente, el corazón de los vecinos que están en derredor del templo. De manera que en su momento, Señor, quizás podamos ver personas que vienen de aquí en la cercanía. Niños, jóvenes, igual personas adultas. Y le damos gracias, Señor, porque los que somos adultos, que tenemos algún tiempo en sus caminos, pues podemos ser usados, Señor, podemos ser utilizados como instrumento útil para bendición de aquellos que son jóvenes, que son niños. Y rogamos anticipadamente, Señor, para que estas cosas empiecen a verse en nuestro medio, Señor. Le damos honra y gloria, le damos gracias y rogamos que sea con nosotros al salir del templo y en los días venideros, en las cosas que cada uno de nosotros debamos de hacer. Bendecimos su nombre, le damos honra y gloria, Señor. Y todos se lo rogamos dándole gracias en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga, que pasen muy buenos días y muy buena semana. Amén.